Ahora, Víctor y César, ya que nos adentramos en este tema de la preparación, entonces, ¿qué les parece si hablamos un poquito? Porque, a ver, es natural que cuando hablamos de la segunda venida y los acontecimientos por venir, tengamos una especie de miedo o cierta incertidumbre, cuando menos. Entonces, la preparación espiritual de la que tú hablabas, Víctor, es fundamental. Hablemos un poquito acerca de esto. ¿Puedo citar un poco el hecho histórico que hizo la diferencia en el primer siglo? ¿Sí? En Mateo 24, no sé si lo puedas proyectar, Víctor. ¿Yo lo Es, pongo? Chava, ¿Me dice, dijiste diciendo, Mateo qué? ¿mande? ¿Mateo qué? 24. Para Sí. nosotros es muy entendido que estamos hablando de la segunda venida, ¿no? Y se está profetizando que el templo sería destruido. Eso ya pasó, eso ya no es profecía, eso es historia. Pero Pero ahí Cristo le está hablando a personas que vivían no más allá del 33 después de Cristo, ¿no? O sea, todavía estaba por ahí él, y el templo estaba en pie. Pero si adelantamos hasta el versículo número 14, 15 y 16, vamos a ver ahí entonces que dice: "Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin". Eso es algo que a lo mejor estamos esperando, ¿no? Pero dice: "Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, quedaos en el lugar santo". Y después dice: "Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para sacar algo de su casa". Podemos nosotros verlo como profecía, lo que viene. Cuando veamos como ya lo peor viniendo, tenemos que permanecer en lugares santos y tenemos que huir a los montes, ¿no? Lo entenderíamos así. Pero también le está hablando a los cristianos, a los recién conversos del primer siglo. ¿Por qué? Porque para el año 66 después de Cristo, hubo un comandante llamado Gallo que llegó de Roma a atacar Jerusalén. Y llegó con armamento, llegó con varios miles de hombres, y había un grupo de judíos que estaban defendiendo, coordinando toda la defensa, que eran los celotes, no los elotes, los celotes, y ellos, pues, por alguna razón lograron vencer al grupo romano y les ganaron. Pero entonces pasaron 4 añitos más, y entonces llega, ahora sí, 60,000 soldados romanos, y masacran y destruyen toda la ciudad, destruyen el templo en el año 70, y pues se acabó. Murió en esa época, se estima que el 90% de los judíos de todo el mundo, o sea, casi se nos extinguen. ¿Cuántas El pu personas murieron ahí, César, aproximadamente? Creo que 1,100,000, si mal no recuerdo, es lo que dijo Flavio Josefo, ¿no? Que era como el 90% de la población de Jerusalén. Ujú. Ahora, cosa interesante. Si tú ves Jerusalén sitiada 4 años antes y ves que ganan los judíos, dices: "Ah, pues ya le hicimos". Pero Cristo había dicho: "Cuando vean esto, huyan a los montes". Entonces, hay al menos 2 autores cristianos que relatan que en ese lapso de tiempo entre que Gallo fue derrotado de parte de los romanos y llegaron los romanos y se vengaron y acabaron con todos, incluso los que querían huir los crucificaban. En ese lapso hubo un montón de ciudades que se fueron hacia una ciudad más al norte, no recuerdo si se llamaba Pelá o algo así esta ciudad, pero que Ella. estos grupos de ajá, Pella, pero que estos grupos de cristianos fueron los que se salvaron, y si nos ponemos perspicaces, seguramente eran los que estaban atentos a: "Cuando vean estas cosas, córranle". Yo me imagino, entonces, imagínense una estaca de aquella época diciendo: "Ay, pero esto faltan muchísimos años, ¿para qué estudian? ¿Esto de qué les sirve para su salvación?". Eso fue la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Para muchos de los primeros conversos, el estar atento a las señales. Ah, Entonces, va de eso. ¿Para qué estás atento a la segunda venida? Bueno, pues, por ejemplo, el presidente Nelson habló de que vienen días en los que no podríamos sobrevivir si no acrecentamos nuestras facultades espirituales, ¿no? Entonces, por eso hay que César, estar atentos. Sí, fíjate, me encanta esto que estás diciendo y lo quiero relacionar con lo que dice la hermana Julia.
Julia Tueros. Ella está en Lima, Perú. Y dice, a ver, hermano, ¿cómo me preparo yo si tengo poco tiempo de bautizarme? Y todavía no trabajo o trabajé en la obra del Señor. Este acontecimiento que tú estás describiendo ahora, César, narra de los primeros años del cristianismo, lo cual nos dice que muchos de estos eran igual que la hermana Julia, recién conversos, que se acababan de unir a la iglesia de Cristo, que tenía pocos años de haber sido establecida. Entonces, haciendo ese símil entre el acontecimiento que estás describiendo y lo que está viviendo la hermana Julia Tueros, ¿cómo funcionaría? ¿Cuál sería una aplicación válida de esto, César? Pues mira, primero la iglesia no se rige por antigüedad. Finalmente, el Salvador mismo dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, ¿no? Entonces, es tan sencillo, por ejemplo, como que el bautismo de la hermana vale exactamente el bautismo que tú y yo tenemos, chava, Es claro, ¿no? sí. Entonces, más que decir estoy preparado porque ya me las sé de todas y sé cómo organizar un campamento de hombres jóvenes porque tengo 20 años de experiencia haciéndolos, se trata de qué tan dispuesto estoy. Y ahí vienen las cosas interesantes, porque igual es el mismo, digamos, la misma dificultad. Si un miembro de 50 años o un miembro de uno le dicen, oye, deja todas tus cosas y sal de tu casa, cuesta exactamente lo mismo, ¿no? Y hasta yo podría pensar, el hermano más viejito puede que le cueste más dejar lo que ha, por ya toda la opinión que tiene de años atrás, ¿no? Entonces, más que nada es estar dispuestos desde donde estamos y desde cómo estamos a seguir al Señor. Estos cristianos, César, salieron, tú los mencionaste ahorita, ¿no? Y se fueron a cierto lugar. ¿Por qué fueron capaces de salir antes del ataque del comandante Gallo? Pues mira, no tenemos mucha evidencia histórica, pero algo queda claro, Cristo se los advirtió antes en Mateo 24. Y muy posiblemente fue porque estaban atentos a las señales y a lo que ellos tenían que hacer cuando las vieran. Vieron la ciudad sitiada, vieron que se salvó una vez, vámonos. Pregunta, ya pasamos por una pandemia, ya vimos la ciudad sitiada. Sí, ¿Cuántos ya tienen almacén? Ahí la dejo, ¿no? sí. Buena reflexión, César. Víctor, ayúdame a responder esta buena pregunta. Lunita Luna nos pregunta, ¿cuáles serían las características de una persona preparada para la segunda venida? ¿Una respuesta simple o detallada? De hecho, es una pregunta muy, muy difícil, Lunita. Vi el comentario hace un momento y me quedé justo pensando en eso, ¿no? Pero podría resumirlo con 3 o 4 cosas. Una persona que ha hecho convenios con el Señor. Una persona que se esfuerza en guardar esos convenios. Y una persona que se preocupa por sus semejantes o se ocupa por el bienestar de sus semejantes, incluida su familia, desde luego. Agrego otra, Víctor. Échale. Fundamental escuchar la voz del profeta viviente. Sí. Estar escuchando al profeta viviente es fundamental y vamos a ir viéndolo, ¿no? En las futuras, desde esta o las siguientes transmisiones, vamos a ver cómo alguien que está preparado, alguien que realmente se está preparando, está escuchando al profeta viviente. Ahora, fíjate, un dato interesante ahora que mencionas eso, Salvador. En esta destrucción que ya mencionaba César, se estima que había entre 10,000 y 20,000 miembros de la Iglesia de Cristo en Jerusalén en ese tiempo, comparados con 1,000,000 y algo de habitantes, como 1,100,000 habitantes. Es decir, era realmente una minoría. Y sí vemos, ¿no? Que se sugiere, o la historia sugiere, que la mayoría de los miembros de la iglesia se salvaron porque supieron huir a tiempo. Y aquí hago el símil con esta época también, ¿no? Si lo comparamos con la población de la humanidad, son pocos los santos de los últimos días que han hecho convenios, son pocos los que escuchan al profeta o los que escuchan la voz de Jesucristo, digamos que para ponerse a salvo, ¿no? Y en este caso no estamos hablando ni siquiera de una destrucción de la ciudad en donde estamos, lo cual podrá ser en algún momento el caso,
Pero si nos vamos a este presente, no tiene que ver con ese tipo de destrucción, tiene que ver, sí, posiblemente con una destrucción espiritual, de la cual tenemos que estar prevenidos, ¿no? Y hago nada más este comentario, este dato, para que se vea que la iglesia de Cristo siempre ha sido una minoría y no lo era diferente en ese tiempo, ¿no? Podríamos llegar a pensar, pues, ya con la predicación de los apóstoles, de los 12 apóstoles originales, bueno, de los 11, y más los que fueron llamados después, seguramente todo Jerusalén fue convertido, y la realidad es que no, era una minoría, era ni el 5% de los habitantes de Jerusalén que se consideraban miembros de la iglesia de Cristo. Y tal como estamos ahora, ¿no? Somos una minoría. Dice por aquí la hermana Angélica Caro, como otro elemento fundamental, ¿no? Para ver si estamos o no preparados. Me encanta. Gracias. Asegurarse de tener el Espíritu con nosotros, como dice el presidente Nelson, ¿no? Y simplemente reiterando lo que él dijo, ¿no? Que en los días futuros nadie podrá sobrevivir espiritualmente si no cuenta con la guía orientadora, consoladora, constante y Guiadora. guiadora del Espíritu Santo. Entonces, gracias, hermana Angélica. Y ahí está, ¿no? O sea, podemos seguir palomeando. El punto de aquí es que nos vayamos con aplicaciones reales en nuestra vida. Bien, ahora, dicho esto, vamos al siguiente punto, ¿no? ¿Les parece si pasamos a la siguiente parte de no, que no nos turbemos? Sí. Sí, miren, quiero presentar ante ustedes una declaración que dijo o que dio el presidente Nelson en un discurso. Hay que leerlo, hermanos. Este es fundamental. Les voy a dejar la liga aquí en el chat. Ahora mismo ya la estoy poniendo. Es un mensaje más bien que dio y que está en la Leona de abril de 2020 y dice lo siguiente, el presidente Nelson. Hoy en día, la obra del Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días avanza a paso acelerado. La Iglesia tendrá un futuro sin precedentes e incomparable. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Recuerden que la plenitud del ministerio de Cristo yace en el futuro. Las profecías de su segunda venida aún deben cumplirse. Nos estamos preparando para el punto culminante de esta última dispensación, cuando la segunda venida del Salvador se haga realidad. Bien. Vean y notemos que el presidente Nelson para el año 2020 dijo que todavía había profecías que debían de cumplirse. Ahorita no nos vamos a meter a hablar de estas profecías. ¿Cuáles siguen? ¿Cuáles ya se habrían cumplido? Para el desánimo de César y también para el desánimo de Jonathan Robina, que nos está hablando en sus comentarios de estos acontecimientos. Lo que sí vamos a hacer a partir de aquí es, bueno, bajo la idea de que hay profecías que aún faltan por cumplirse y que estamos preparando y nos estamos preparando para ese punto culminante. El punto culminante de esta dispensación, de acuerdo en palabras del presidente Nelson, es la segunda venida. El evangelio se restauró por medio del profeta José Smith para preparar al mundo para la segunda venida. Los templos se construyen para preparar al mundo para la segunda venida. Las ordenanzas que se hacen en los templos y fuera de los templos son para preparar al mundo para la segunda venida. ¿Sí? Entonces, bajo esa tesitura, vamos a encontrar que vamos a ver, si no que ya lo hay en muchos lados, un mundo de maldad y de oscuridad. La pregunta para ustedes, Víctor, César, ¿están las condiciones de maldad ya dadas para que el Salvador venga? Le entra César, le entra. ¿Puedo hacer una cita? Sí. Y díganme si se les hace familiar. Miren, es una cita, a ver si me dicen así escuchándola, y me gustaría preguntarle
al público. ¿Cuándo creen que se escribió? Dice así, a ver, permítanme. Dice: "Los jóvenes ya no respetan a los adultos". A ver, es que la tenía aquí y se me borró. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. ¿Les suena a lo que estamos viviendo? Escriban ahí en los comentarios, ¿les suena, que estamos viviendo en estos tiempos donde los jóvenes se caracterizan por esto? Repito, la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Voy a continuar porque la cita es más larga. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Entonces, ¿qué piensan? Me gustaría leer comentarios. ¿Piensan que esto ya es parte de lo que estamos viviendo estos últimos días? Vamos a ver, comentarios. A ver, Dice, mientras van llegando esto que tú planteas de inicio, el hermano Huáscar, Constantino dice, de maldad el mundo está lleno, yo creo que ya abunda más que nunca. La ok, hermana Lunita Luna también dice, maldad e iniquidad, check, ¿no? Dice Noé, no solo jóvenes, a cualquier edad se da esto. ujú, Dice Laura Colina, yo creo que no, todavía falta ver más maldad antes de que venga El Salvador, casi al punto de la maldad de los lamanitas y los nefitas del libro de Mormón. Igor nos dice, esa es nuestra meta cada día, ok, esto, Huáscar dice, esto se escribió ayer. esto se escribió ayer. Muy Eh, bien, a ver, sí, César. para ya no darle vueltas al asunto. Esto lo escribió Sócrates en el siglo 5 antes de Cristo. Imagínense. Entonces, también a veces tenemos un sesgo, y nuestro sesgo es creer que siempre lo antiguo fue lo mejor. Si, por ejemplo, vemos la situación actual del mundo, vamos a darnos cuenta de que, híjole, hace 20 años estábamos mejor, pero esto pasa porque nuestro cerebro automáticamente se queda con los mejores recuerdos y va olvidando los peores como forma de protegerse. Entonces, si Sócrates ya hace más de 2000 años decía, 2500, 2300 años decía, no, pues la juventud ahora está como peor que nunca antes, lo venimos diciendo generación tras generación. Entonces, lo que quiero decir es, ¿hay muchas cosas que ahorita son peor que antes? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay acceso a herramientas e información que antes no se tenía. Hay formas nos damos cuenta en la televisión, ¿no? Vemos, las redes de trata de personas que hay en Hollywood, en gobiernos, todas las cosas que hay, pero realmente, es difícil establecer un juicio de qué tan mal estamos con respecto al pasado. Entonces, primero, tenemos que entender, el presidente Nelson marcó un precedente, dijo: "En días futuros no será posible sobrevivir". Eso ya nos marca una diferencia, o sea, que se viene peor la cosa, espiritualmente hablando. Sé que estamos en muchos aspectos mal, y podemos decir que muy mal, pero en otros aspectos tal vez estamos igual. Entonces, yo creo que lejos de estar buscando juzgar a las personas, por ser lo peor que ha habido en la historia, tenemos que prepararnos porque tal vez lo peor está por venir, espiritualmente hablando, y entonces es buen momento para fortalecernos todavía. César, ahorita que hablabas tú y el comentario de la hermana que decía sobre los lamanitas, que no habíamos llegado al punto de maldad de los lamanitas y nefitas, quiero ilustrar esta parte con esta escritura que está en Moroni 9. Moroni 9 señala lo siguiente, a partir del versículo 7, y ahora escribo un poco concerniente a los padecimientos de este pueblo, porque según las noticias que he recibido de Amorón, he aquí los lamanitas tienen muchos prisioneros que tomaron de la torre de Sherrizá, y había entre ellos hombres, mujeres y niños, y a los maridos y padres de estas mujeres y niños los han matado, y alimentan a las mujeres con la carne de sus esposos, y a los niños con la carne de sus padres, y no les dan sino un poco de agua.
Mas no obstante, esta gran abominación de los lamanitas no excede a la de nuestro pueblo en Moriantum, pues he aquí han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas, y después de privarlas de lo que era más caro y precioso de todas las cosas, que es la castidad y la virtud, después de haber hecho esto, las asesinaron de la manera más cruel, torturando sus cuerpos hasta la muerte. Y después que han hecho esto, devoran sus cuerpos como bestias salvajes, a causa de la dureza de sus corazones, y lo hacen como señal de valor. Mira, Entonces, yo quisiera decir que como sociedad no hemos llegado a eso, pero también me parece una primera plana de noticia de Latinoamérica, ¿eh? sí, O sea, no, finalmente a lo mejor si tú pones esto en Europa, dicen, ay, qué horrible. Pero yo he notado que, por ejemplo, en América la tenemos normal, o sea, hay tanto poder de estos grupos que pelean, que no quiero hablar mucho de ellos, y hay tantas cosas tan feas que la gente ya lo ve normal. Y mucho de lo que escribes ahí son cosas que creo que ya han pasado, al menos te puedo hablar de Acapulco, Tamaulipas y Michoacán, ¿no? Que se ven cosas así muy seguido, muy seguido. Víctor, Ah, en relación a esa pregunta, me parece que no es esta la peor época que el mundo ha tenido en cuanto a maldad se refiere. Lo que pasa es que en la actualidad todo se sabe, ¿no? Y estamos en un mundo tan globalizado que nos enteramos de todo, a diferencia de otras épocas, pero por registros históricos que sí tenemos, incluidas las escrituras, como ese ejemplo que comentas de los lamanitas, el ejemplo de los jareditas, el propio pueblo del Señor, ¿no? No por nada fueron cautivos y llevados a Babilonia, no es porque se estuvieran portando muy bien que digamos, ¿no? Y entonces ha habido otras épocas. No estoy diciendo que no estamos en un mundo de maldad, estoy totalmente de acuerdo en que sí, pero me parece que no es la peor maldad que hemos tenido, no es la peor época, al menos en donde ha estado el Evangelio de Jesucristo en la tierra, no es la peor época que ha existido. Esto no quiere decir que no sea una época llena de maldad, pero la maldad, o a mi punto al que voy, es que la maldad ha estado durante toda la historia de la tierra. Y Ahora, entonces perdón. lo que sí podemos esperar es hacia el futuro, que todavía esté peor y ahora sí peor que nunca, pero me parece que aún no estamos en ese punto. ok, César, ¿vas a mencionar algo? Después de eso tengo una pregunta adicional. Sí, ahora, por aquí vi un comentario y lo he visto repetidas veces. Perdón si escuchan a mi perrito ladrar. ¿Cómo se Es que llama está tu perrito? morado, Preséntanoslo. Morado. morado. Si quieres Ok. mandarle un mensaje, es buen momento, te está escuchando. Estoy viendo mucho este comentario, faltan muchas profecías que se cumplan. Y eso nos puede hacer caer en una falsa como displicencia de que no pasa nada. ¿Por qué? El hecho de que falten muchas profecías por cumplirse, uno, no es equivalente a que falte muchísimo tiempo, y dos, tampoco es equivalente a que se van a cumplir frente a nuestros ojos. Por ejemplo, Marcos escribe el Evangelio tratando de citar profecías que se cumplieron con el nacimiento de Cristo. Profecías que pasaron desapercibidas para mucha gente, por eso las escribe Marcos en el Nuevo Testamento. Profecías mesiánicas que iban a ser en Belén, que etcétera, ¿no? Incluso a lo largo de su vida, Marcos cita profecías que se cumplieron a lo largo de la vida de Cristo y que ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta que se cumplieron. Ojo, que una profecía esté escrita no significa que va a pasar a la vista de todo el pueblo, ni que todos lo van a ver y que todos lo van a interpretar así. Por ejemplo, muchos citan así con mucha vehemencia, ¿no? Faltan los 2 profetas que van a testificar en Jerusalén por 3 años. Bueno, sí, yo no afirmo que ya haya pasado, pero puede que haya pasado ya en su momento, ¿no? Y no nos dimos cuenta porque que profetizaran frente a todo el pueblo, pues, igual y no todos se dan cuenta. Entonces, mi punto es, no nos durmamos en nuestros laureles solo porque sabemos que hay profecías que no se han cumplido. Porque, una de 2 se pueden cumplir en un lapso muy corto de tiempo, e incluso se pueden cumplir sin que nos percatemos. Ese punto, César, es lo que estaba en mi mente, este último, uno de los dos que mencionas.
caemos en la comodidad de decir, falta muchas profecías, pero la pregunta es, ¿falta mucho tiempo? Es decir, las profecías, el cumplimiento de las profecías está relacionada con el tiempo. Es decir, porque falten muchas profecías, falta mucho tiempo. O porque falten pocas profecías, falta poco tiempo. Fíjate que a mí me viene un ejemplo muy claro, 2 ejemplos. Si tú hubieras ido a Ucrania hace 6 años, pues te hubieras tomado un chocolatito bien a gusto, ¿no? En una cafetería y diciendo: "Oh, mira, esto es primer mundo. Este es un país sólido y próspero, y ahorita veámoslo", ¿no? Igual, si tú te hubieras parado en el 2018 o en donde quieras del mundo, dirías: "Mira, el mundo está prosperando como nunca antes", y las cosas se descompusieron en un par de meses. En Sí, ambos casos, tanto Ucrania como cuando fue el coronavirus. Entonces, yo creo que las señales, porque esa es la palabra, en cuanto a las profecías, las señales de los tiempos están ahí para marcar un camino, para notar que las cosas están aconteciendo, pero no te están marcando un falta mucho, falta poco, porque en esencia, tu preparación no debe depender de eso. sí. Si no, pues estás preparándote por conveniencia, ¿no?